La puerta de cristal de la tienda se abre de golpe. El sonido resuena por todo el centro comercial como un disparo. Cada cabeza se gira, cada conversación muere. El aire mismo parece detenerse. Por esa puerta entra el coronel Julián Soler, con el uniforme de combate impecable, las insignias brillando bajo la luz fría de los fluorescentes. A sus flancos, dos suboficiales de mandíbula apretada y mirada de acero caminan en perfecta formación. Sus botas golpean el mármol pulido con un ritmo que suena como tambores de guerra. El encargado de la tienda, un joven llamado Enzo, que segundos antes estaba presumiendo entre risas ante sus compañeros, se congela. La sonrisa se le borra de la cara como si alguien hubiera borrado un dibujo con una esponja. Sus manos, que hace menos de un minuto habían arrancado con violencia una medalla del pecho de un anciano de 87 años, comienzan a temblar sin que él pueda controlarlo. El coronel Soler no grita, no necesita hacerlo. Camina directo hacia Enzo con una calma que es más aterradora que cualquier alarido. Se detiene a menos de medio metro de él, lo mira a los ojos, y cuando habla, su voz es fría, perfecta, sin una sola fisura. Usted acaba de asaltar a un oficial superior de esta nación. Y a mi padre. El silencio que sigue a esas palabras es total, absoluto. Ni un bebé llora, ni un bolso se mueve. Nadie respira. Pero para entender el peso de ese momento, para comprender por qué esas palabras cayeron como sentencia en aquel centro comercial, necesitamos retroceder. Necesitamos volver al inicio de ese día, al amanecer de una mañana que Bautista Soler llevaba esperando durante un año entero. Porque la historia de lo que pasó en esa tienda no comenzó cuando Enzo le arrancó la medalla. Comenzó mucho antes. Comenzó con una vieja chaqueta de gala, con una estrella de plata y con la memoria de unos hombres que jamás regresaron a casa. Antes de continuar con esta historia, queremos pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, es porque sientes que el honor y la humildad merecen ser recordados. Ayúdanos a honrar a estos veteranos dejando en los comentarios desde qué país nos estás viendo ahora mismo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de valor, sacrificio y dignidad. Y si realmente valoras lo que hacemos, considera unirte a nuestra comunidad de miembros. Los miembros acceden a los episodios antes que nadie y participan en las votaciones para elegir al próximo héroe del canal. No es solo apoyo, es tu pase directo a la biblioteca más completa de homenajes militares que existe en español. El botón está justo aquí, al lado de la suscripción. Ahora, volvamos a Bautista. El sol todavía no había terminado de salir cuando Bautista Soler abrió los ojos esa mañana. Lo hizo despacio, como siempre, como lo hace cualquier cuerpo que ha aprendido a convivir con el dolor durante décadas. Sus rodillas crujieron al ponerse de pie. Su espalda protestó con ese dolor sordo que ya era parte de él, como lo son las arrugas o las canas. 87 años no pasan en vano. Pero Bautista no se quejó, nunca se quejaba. Vivía solo en un apartamento pequeño en el cuarto piso de un edificio viejo del barrio norte de la ciudad. El ascensor llevaba 3 semanas roto, pero él no lo había reportado. ¿Para qué? Subía y bajaba las escaleras con cuidado, apoyándose en la pared cuando la rodilla izquierda, la que recibió el impacto de metralla en el invierno del 78, decidía cobrarle el precio de tantos años de silencio. El apartamento era austero, no porque no pudiera tener algo mejor, sino porque así lo prefería. Un sofá de tela gris, una mesa con 4 sillas, de las cuales solo usaba una estantería con libros de historia militar y fotografías en marcos sencillos. En esas fotografías estaban los hombres de su pelotón. Algunos sonreían. Otros miraban a la cámara con esa seriedad de quien sabe que la vida puede cambiar en un segundo. La mayoría de ellos habían muerto antes de los 30 años. Bautista se detuvo frente a una de esas fotos, como lo hacía cada mañana. La tomó con ambas manos, con cuidado, como si fuera algo que pudiera romperse. Era una fotografía en blanco y negro, algo borrosa, tomada en algún lugar de la cordillera con nieve. En el centro estaba él, mucho más joven, con el uniforme lleno de barro. A su derecha estaba Miguel,
que siempre reía demasiado fuerte. A su izquierda estaba Rafael, el más joven del pelotón, que nunca llegó a conocer a su hija. «Hoy es el día», dijo Bautista en voz baja, hablando con ellos como siempre. 51 años, 51 años desde la batalla del Paso Alto. Desde la noche en que Bautista Soler, entonces sargento primero de 26 años, sacó a 9 hombres de una emboscada con una herida abierta en el costado, sin munición, bajo fuego cruzado, en temperaturas de -12 grados. Los sacó a todos, no dejó a ninguno atrás. Esa noche le costó la rodilla izquierda, 3 costillas fracturadas y la pérdida de la audición parcial del oído derecho. Y cuando llegaron al puesto de mando, él fue el último en entrar, asegurándose de que sus hombres estuvieran dentro antes de dejarse caer al suelo. Por esa noche le habían dado la estrella de plata. Bautista fue al dormitorio, al armario que abría solo en días especiales. Dentro, colgada con cuidado en una percha de madera, estaba su chaqueta de gala, azul oscura, con los galones de su rango, los botones dorados que él mismo pulía cada año antes de esta fecha, y en el lado izquierdo del pecho, prendida con precisión quirúrgica, la estrella de plata, 5 puntas, un ribete de oro, el nombre del país grabado en el reverso, y debajo, en letras tan pequeñas que había que acercar mucho los ojos para leerlas, había una inscripción que él mismo había pedido, por los que no regresaron. Se la puso con lentitud, se abotonó la chaqueta hasta el cuello, se miró en el espejo del baño, ese espejo pequeño y algo empañado, y se vio. Vio al anciano que era, sí, pero también vio, por un segundo, al sargento que había sido. Asintió levemente, como si le estuviera dando la razón a alguien. Tenía un plan para ese día. Cada año, en el aniversario de la batalla, Bautista hacía lo mismo. Compraba flores para llevarlas al monumento a los caídos que estaba en el Parque Central, cerca del ministerio. Pero ese año quería hacer algo diferente. Su nieta cumplía años la semana siguiente. Era la primera vez que iba a ser abuelo, celebrando un cumpleaños estando presente, porque el año anterior había estado en el hospital, con una neumonía que casi no supera. Quería comprarle algo especial, algo elegante, algo que ella pudiera guardar. Por eso Bautista Soler, con su chaqueta de gala, su estrella de plata y sus 87 años de historia, tomó el autobús número 14 y se bajó frente al centro comercial más grande del distrito. Entró despacio. El lugar era ruidoso, brillante, lleno de gente joven que caminaba rápido y miraba sus teléfonos. Nadie lo miró, nadie lo notó. Él no esperaba que lo hicieran. Caminó por el pasillo central buscando el tipo de tienda que vendía las cosas delicadas que le gustan a las niñas jóvenes. Encontró una. En el escaparate había pulseras, collares, pequeñas cajas de música. Exactamente lo que buscaba. Empujó la puerta de cristal y entró. La tienda olía a perfume caro. El suelo era de mármol blanco, las estanterías eran de metal cromado. Todo era nuevo, todo brillaba, todo parecía diseñado para hacerle sentir a quien entrara que pertenecía a otro mundo. Un mundo diferente al de los apartamentos con ascensor roto y las rodillas que crujen con el frío. Bautista se acercó al mostrador, mirando los artículos detrás del cristal. Había una cajita de música, con una bailarina dorada que daba vueltas. Era perfecta. Levantó la vista buscando a alguien que lo atendiera. Enzo estaba al fondo, hablando con un compañero. Tenía unos 24 años, el cabello peinado con gel, una camisa blanca impecable bajo el delantal de la tienda. Cuando vio a Bautista, no se movió de inmediato. Lo observó durante un momento, con esa mirada que no necesita palabras para decirlo todo. ¿Qué hace este viejo aquí? Finalmente se acercó al mostrador, pero no con prisa, con la desgana de quien considera que está haciendo un favor. ¿Qué necesita?, dijo sin mirarlo a los ojos. «Buenas tardes», respondió Bautista, con una cortesía que él siempre mantenía porque le habían enseñado que el respeto no depende de si el otro lo merece. «Quisiera ver esa cajita de música que está en el expositor, la de la bailarina dorada». Enzo miró hacia donde señalaba. Luego miró a Bautista, luego a la chaqueta, y fue entonces cuando algo cambió en su cara. No fue discreción, fue asco, directo y sin filtro.
Enzo no se molestó en disimularlo. Frunció el ceño y miró la chaqueta de gala de Bautista con la misma expresión con la que alguien mira algo que encontró en la suela del zapato. «Oiga», dijo Enzo, cruzando los brazos, «este es un establecimiento de lujo. Necesitamos que los clientes mantengan cierta imagen». Bautista lo miró sin alterarse. «Ya, soy un cliente», respondió con calma. «Quiero comprar un artículo que está en su expositor». «Ya», dijo Enzo, haciendo una pausa larga, calculada, del tipo que se usa cuando se quiere humillar a alguien sin decirlo abiertamente. «Pero esa cosa que lleva en el pecho», señaló la estrella de plata, con un movimiento vago de la mano, «no encaja con la estética del local. Nos genera quejas de otros clientes». Hubo un silencio. Bautista miró hacia abajo, a la medalla. Luego volvió a mirar a Enzo, no con rabia, con algo más complicado que eso, con esa expresión de quien acaba de escuchar algo tan absurdo que necesita un segundo para confirmar que lo ha escuchado bien. «Esta es la estrella de plata», dijo Bautista, despacio. «Es una condecoración militar oficial». «Sí, ya, pero aquí no es el lugar para eso», replicó Enzo, con un tono que dejaba claro que la conversación le resultaba aburrida. «Si quiere comprar algo, tendrá que quitársela o salir del local». El compañero de Enzo, que había estado observando desde el fondo, soltó una risa corta que intentó convertir en tos. No lo logró del todo. Bautista no se movió, no parpadeó más de lo necesario. Respondió con la voz tranquila, pero firme de alguien que ha aprendido a no perder la compostura en situaciones infinitamente peores que esta. «No me quitaré la medalla». Y eso fue todo, 4 palabras. Sin adornos, sin amenazas, sin explicaciones que no le habían pedido. Solo la verdad, dicha con la dignidad de quien sabe exactamente quién es. Enzo lo miró durante un segundo y luego, en lugar de retroceder, dio un paso hacia adelante, como si el hecho de que el anciano no se hubiera intimidado fuera una ofensa personal, como si la dignidad de Bautista fuera un desafío que él necesitaba resolver. «Escuche», dijo Enzo, bajando la voz a ese tono que la gente usa cuando quiere ser cruel sin levantar la voz. «Esto no es un desfile militar. Aquí no le importa a nadie lo que usted haya hecho hace 50 años. Nadie lo conoce, nadie lo recuerda y, francamente, a nadie le interesa. Este tipo de cachivaches», volvió a señalar la medalla, «solo sirven para que la gente mayor piense que todavía son importantes». Hubo un par de clientes cercanos que oyeron eso. Una mujer de mediana edad con una bolsa de compras miró hacia el mostrador. Un hombre joven levantó la vista del teléfono. Nadie dijo nada. Bautista los miró. Luego miró a Enzo, y en sus ojos no había humillación. Había algo mucho más pesado, la fatiga de quien lleva toda una vida siendo más grande que las personas que tiene delante, y sabe que explicarlo sería inútil. «Me voy a quedar», dijo Bautista, sin alzar la voz, «y voy a comprar la cajita de música». Enzo apretó los labios. Se dio la vuelta, fue hasta el teléfono del mostrador y llamó a alguien. Habló en voz baja durante 30 segundos. Cuando colgó, tenía una sonrisa que no auguraba nada bueno. 2 minutos después, apareció un hombre mayor, con traje oscuro y el pelo entrecano. Era el encargado general del establecimiento, un tal Marcos Villena, que caminaba con esa prisa contenida de quien siente que cada problema es un ataque personal a su negocio. Se acercó al mostrador, miró a Bautista de arriba a abajo y sin preámbulos dijo: «Señor, lamentablemente si no cumple con el código de imagen del establecimiento, voy a tener que pedirle que se retire». «Código de imagen», repitió Bautista. «Los objetos que reflejan ideología política o militar pueden incomodar a nuestros clientes», explicó Villena, con la fluidez de quien ha practicado esa frase. «Le pido que salga por su propia voluntad». «Esto no es ideología», dijo Bautista, y por primera vez su voz tenía un filo, muy tenue, pero perceptible. «Es una condecoración de la República. Me la dieron por salvar vidas». «Como le digo, señor», insistió Villena,
con la frialdad de quien ya ha decidido: si no se retira por las buenas, llamaré a seguridad. Bautista se quedó quieto otro momento. Miró a Villena, miró a Enzo, que observaba desde un lado con los brazos cruzados y esa sonrisa que la gente lleva cuando cree que está ganando algo. Bautista asintió levemente, como si estuviera poniendo algo en orden dentro de sí mismo. Se giró hacia la puerta, pero Enzo no estaba satisfecho. Y ese es el tipo de persona más peligrosa que existe, la que tiene un poco de poder, ninguna consecuencia y la necesidad de demostrar algo que nadie le ha preguntado. Cuando Bautista pasó a su lado, Enzo extendió la mano y agarró la estrella de plata. Lo que pasó después duró apenas 3 segundos. Pero cada uno de esos segundos se grabó en la memoria de todos los que estaban presentes. Enzo jaló la medalla con fuerza, hacia abajo y hacia un lado. La presilla que la sujetaba a la chaqueta no cedió de inmediato. Era de metal reforzado, el tipo de cierre que se usa en objetos que tienen que durar décadas. Así que Enzo jaló más fuerte. La tela de la chaqueta se rasgó con un sonido seco, corto, como una herida. La medalla salió del pecho de Bautista y cayó al suelo de mármol con un sonido metálico que resonó por todo el local. Bautista no cayó, no gritó, pero se tambaleó hacia atrás un paso, porque el jalón había sido brusco y su equilibrio ya no era el de antes. Se apoyó con una mano en el borde del mostrador para no caer. Su chaqueta tenía ahora un desgarro en el lado izquierdo del pecho, justo donde habían estado las costuras del galón. La tela azul oscura estaba abierta, mostrando la camisa blanca de debajo. Se quedó así, apoyado en el mostrador, mirando al suelo. La estrella de plata estaba a sus pies, boca abajo, la inscripción del reverso invisible desde donde él estaba. Enzo la recogió, la sostuvo en la palma de la mano, mirándola con la misma expresión con que alguien mira un objeto sin valor que encontró en la calle. Chatarra, dijo en voz baja pero perfectamente audible. Esto es chatarra vieja. Y la puso sobre el mostrador, boca arriba, con un golpe que sonó a desprecio. Hubo un silencio en la tienda que era distinto al de antes. Ya no era el silencio de la incomodidad o de la vergüenza ajena. Era el silencio de cuando algo se ha roto, de cuando alguien ha cruzado una línea que no tiene vuelta atrás. La mujer de mediana edad que había estado mirando se giró y salió de la tienda sin comprar nada. El hombre joven se quedó inmóvil con el teléfono en la mano. Una vendedora al fondo se mordió el labio y miró hacia otro lado. Bautista se enderezó despacio, con cuidado, con la lentitud de quien está recogiendo no solo su cuerpo, sino también algo que no tiene nombre, pero que todos conocen cuando lo pierden. Alargó la mano, tomó la medalla del mostrador y la sostuvo entre los dedos. La miró durante un segundo y sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Salió del centro comercial, cruzó el pasillo de cristal, empujó la puerta principal y salió a la calle, donde el sol de la tarde caía sobre las baldosas con una luz que no tenía ninguna consideración por lo que acababa de ocurrir. Había un banco de madera verde junto a la entrada. Bautista se sentó en él. No lloraba. Tenía la medalla en la mano, cerrada con cuidado, y miraba el punto fijo de la calle sin ver nada en particular. Solo estaba sentado, con su chaqueta rasgada, con su medalla en el puño, con 51 años de historia que acababan de ser llamados chatarra por alguien que no había vivido suficiente para entender el peso de lo que había tocado. Sacó el teléfono del bolsillo, marcó un número que no llamaba seguido, porque entre él y su hijo había siempre esa distancia silenciosa que existe entre los hombres que aman demasiado y hablan demasiado poco. Sonó 2 veces. «Papá», respondió la voz al otro lado. Bautista cerró los ojos un segundo. «Hijo», dijo, y su voz sonó exactamente como lo que era, la voz de un hombre de 87 años que acaba de perder algo que no era la medalla. «Me han quitado el honor». Del otro lado de la línea,
Hubo un silencio muy breve, apenas 3 o 4 segundos. El tiempo que tarda un hombre entrenado para actuar en situaciones de crisis, en evaluar lo que acaba de escuchar y tomar una decisión. ¿Dónde estás?, preguntó el coronel Julián Soler. En el banco de la entrada del centro comercial Rialto, respondió Bautista. No hace falta que... Espérame. La llamada se cortó. Dentro de la tienda, Enzo ya había olvidado el episodio, o eso aparentaba. Estaba apoyado en el mostrador, hablando con su compañero, con esa risa de quien cree que acaba de ganar algo. Villena había desaparecido de vuelta a su oficina. El local había vuelto a su rutina. Enzo contaba la historia con cierto orgullo. El viejo de la medalla, la cara que puso cuando le arrancó la chatarra, cómo se tambaleó, cómo no dijo nada, cómo salió arrastrando los pies. Su compañero reía. Habían pasado 42 segundos desde que Bautista salió por la puerta. Enzo no lo sabía, pero el reloj ya estaba corriendo, y los siguientes 8 segundos iban a cambiar todo. La puerta de cristal se abrió de golpe. El sonido de la puerta al abrirse no fue el sonido suave de siempre. Fue un golpe seco, controlado, el tipo de golpe que hace alguien que no necesita anunciarse con palabras porque su presencia ya es suficiente anuncio. El coronel Julián Soler entró primero, 46 años, 1,84 m, el uniforme de combate perfectamente planchado, con las insignias del rango en los hombros, las botas negras brillantes como si estuvieran en formación. Caminaba con esa postura que no se aprende en los libros. La columna recta, los hombros cuadrados, la mirada al frente, el mentón levantado con la calma absoluta de alguien que nunca tiene que demostrar nada porque todo lo que es está visible en la forma en que ocupa el espacio. A su derecha, el sargento mayor Diego Ferreira, 38 años, 20 de servicio activo, con una cicatriz en el mentón de una operación en zona caliente que nunca comentaba. A su izquierda, el suboficial primero Lucía Vázquez, 32 años, especialista en inteligencia táctica, que había aprendido a leer una habitación en menos de 2 segundos y clasificar las amenazas por nivel de peligro antes de que nadie hubiera dicho una sola palabra. Los tres entraron en formación sin haberlo acordado. Era instinto, era entrenamiento, era quienes eran. El centro comercial enmudeó. No fue gradual. No fue un silencio que fue extendiéndose de un extremo al otro. Fue inmediato, total, como cuando alguien apaga todas las luces de golpe. Una madre que estaba regañando a su hijo de 6 años dejó la frase a la mitad. Una vendedora de la tienda de al lado paró de doblar ropa. Un hombre que estaba discutiendo por el precio de algo colgó el teléfono sin terminar la llamada. El coronel Soler caminó directo hacia la tienda. No miró a los lados. No dudó. Cada paso era el paso de alguien que sabe exactamente a dónde va y no tiene ningún interés en detenerse. Entró por la puerta de la tienda. Enzo lo vio en el momento en que cruzaba el umbral y dejó de hablar a la mitad de una palabra. La risa desapareció de su cara con una velocidad que habría sido cómica en otras circunstancias. Su compañero dio un paso involuntario hacia atrás. El coronel Soler se detuvo frente al mostrador. Miró a Enzo, no con rabia, con algo peor, con la frialdad clínica de quien ya ha tomado todas las decisiones que hay que tomar y ahora solo está ejecutando un proceso. ¿Usted es el encargado de este local?, preguntó. Yo soy el encargado de turno. Sí, tartamudeó Enzo. ¿Su nombre? Enzo Carvalho. El coronel asintió levemente. Sacó el teléfono del bolsillo, marcó un número de 2 dígitos y esperó 2 segundos. Sí. Coronel Soler, necesito que el jefe del departamento legal se conecte en los próximos 5 minutos. Tengo un caso de agresión y vejación pública contra personal militar activo. Hizo una pausa breve. Sí. También se lo comunica al inspector general de la guarnición. Colgó. Guardó el teléfono. Volvió a mirar a Enzo. El silencio en la tienda era absoluto. 2 clientas que habían estado mirando bolsos se quedaron quietas como estatuas. El compañero de Enzo había retrocedido hasta casi pegarse a la pared del fondo. Señor Carvalho,
dijo el coronel Soler, con esa voz de hielo que no necesita subir de volumen para llegar a todos los rincones de la habitación. Hace exactamente 50 segundos, usted tomó por la fuerza una condecoración oficial de las Fuerzas Armadas de esta nación del pecho de un oficial superior en retiro, causando daños físicos y materiales a su persona. Hizo una pausa de medio segundo. ¿Niega usted eso? Enzo abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Él no. Yo solo no le he preguntado su justificación, dijo el coronel, con una precisión quirúrgica. Le he preguntado si niega los hechos. Silencio. Bien, continuó el coronel, como si la no respuesta fuera suficiente respuesta. Quiero al propietario del establecimiento aquí en los próximos 2 minutos, y quiero que nadie en esta tienda salga hasta que yo lo indique. El sargento mayor Ferreira y la suboficial Vázquez se habían colocado discretamente a cada lado de la puerta, sin que nadie se los hubiera ordenado. No bloqueaban la salida de forma amenazante. Simplemente estaban ahí, con los brazos cruzados a la espalda, mirando al frente, con esa presencia que hace que nadie piense seriamente en moverse. Enzo se giró, fue al teléfono del mostrador y llamó a Villena. La conversación duró 10 segundos. 4 de esos 10 segundos fue Villena preguntando qué pasaba, y los 6 restantes fue Enzo intentando explicarlo sin conseguirlo. Villena apareció desde el fondo de la tienda 90 segundos después, con el traje abrochado y una expresión de quien no entiende del todo qué está ocurriendo, pero tiene la sensación de que es malo. Cuando vio al coronel Soler y los 2 militares, se detuvo. Señor Villena, dijo el coronel, sin esperar confirmación. Soy el coronel Julián Soler, del Tercer Cuerpo del Ejército, Unidad de Operaciones Especiales. El empleado bajo su supervisión acaba de cometer agresión contra el capitán Bautista Soler, oficial en retiro con 51 años de servicio, portador de la Estrella de Plata con mención especial del alto mando. Quiero que sepa que está usted en posición de responsabilidad subsidiaria como empleador. Villena palideció de una forma tan visible que era casi teatral. Miró a Enzo. Enzo miraba al suelo. Yo no estaba presente cuando ocurrió, empezó a decir Villena. Estuvo presente en la orden de desalojo que precipitó los hechos, lo interrumpió el coronel, con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Eso lo convierte en partícipe. Su abogado ya tendrá tiempo de explicarle los matices. Villena cerró la boca. El coronel Soler entonces hizo algo que nadie en la tienda esperaba. Se giró hacia la puerta y dijo, en voz alta pero sin gritar, con la claridad de un hombre que está acostumbrado a que sus palabras lleguen a donde tienen que llegar. Sargento Ferreira, traiga al capitán Soler. El sargento mayor salió. Cruzó el pasillo del centro comercial hasta la entrada principal. Salió a la calle y allí, en el banco de madera verde, encontró a Bautista Soler sentado exactamente donde había dicho que estaría, con la chaqueta rasgada, con la medalla en el puño cerrado, con la mirada en la distancia. Capitán Soler, dijo Ferreira, deteniéndose frente a él y cuadrándose con una firmeza que era respeto puro. El coronel solicita su presencia. Bautista lo miró. Miró la mano que Ferreira le tendía para ayudarlo a levantarse, y sin orgullo herido, sin protestas, la tomó y se puso de pie. Entraron juntos al centro comercial. El pasillo se fue quedando en silencio a medida que caminaban. La gente miraba al anciano con la chaqueta azul rasgada y al sargento que caminaba a su lado con la rectitud de quien escolta algo sagrado. Entraron a la tienda. El coronel Julián Soler vio a su padre en el umbral de la puerta y algo en su cara cambió. Fue muy breve, tan breve que solo alguien que lo conociera muy bien lo hubiera notado. Un cambio casi imperceptible alrededor de los ojos, un ligero apriete de la mandíbula. El tipo de cosa que ocurre cuando alguien ve algo que le duele y decide no dejar que el dolor lo doblegue todavía. Se acercó a su padre, se detuvo frente a él y entonces hizo algo que nadie, absolutamente nadie en esa tienda, esperaba. Se arrodilló. El coronel Julián Soler, con el uniforme de combate, con las insignias del rango,
con 20 años de operaciones encima, se arrodilló frente a su padre en el suelo de mármol de la tienda. Alguien en el pasillo de afuera dejó escapar un sonido que no era exactamente un llanto, pero que tampoco era otra cosa. El coronel tomó la chaqueta de gala de su padre entre las manos y con una delicadeza que contrastaba completamente con la autoridad que había mostrado 30 segundos antes, comenzó a quitar el polvo del rasgón. Pasó los dedos por la tela rota con cuidado, como evaluando el daño. Luego tomó la estrella de plata que Bautista tenía en el puño, la abrió con suavidad y buscó el lugar donde había estado prendida. La presilla estaba rota. El jalón de Enzo la había doblado. El coronel sacó del bolsillo superior de su uniforme una pequeña herramienta multiusos que siempre llevaba encima, enderezó la presilla con 3 movimientos precisos y prendió la medalla de nuevo en la chaqueta de su padre, en el mismo lugar exacto donde había estado durante 51 años. Luego se quedó un momento con la mano sobre la medalla, como sellando algo. Se puso de pie, se giró hacia Enzo, y cuando habló, su voz era diferente. Ya no era la voz fría y clínica de antes. Era algo más profundo, algo que venía de un lugar donde el rango no importa. El hombre al que usted ha llamado chatarra esta tarde, dijo el coronel, mirando a Enzo directamente a los ojos, es el capitán Bautista Soler, oficial de las Fuerzas Armadas durante 42 años de servicio activo, veterano de 3 conflictos, condecorado en 4 ocasiones. Hizo una pausa en el invierno de 1978, durante la batalla del Paso Alto. Mi padre salió solo de una posición bajo fuego enemigo 5 veces. 5 veces. Cada una de ellas para sacar a un soldado herido que no podía caminar. La última vez entró en el sector caliente con una herida de metralla en el costado derecho que le había perforado el músculo intercostal. Los médicos que lo atendieron dijeron que no entendían cómo había podido seguir de pie. Él siguió de pie porque había un hombre más dentro y no iba a dejarlo. Nadie habló. El coronel continuó. La estrella de plata que usted arrancó de su pecho y llamó chatarra es la condecoración más alta que puede recibir un oficial de campo en este país. Se otorga exclusivamente por actos de valentía excepcional bajo fuego directo. La que lleva mi padre tiene una mención especial del alto mando, algo que solo se ha concedido 17 veces en la historia de las Fuerzas Armadas de esta nación. Volvió a hacer una pausa, 17 veces. En toda la historia, Enzo no tenía color en la cara. Villena miraba el suelo. Cuando usted lo llamó viejo e irrelevante, dijo el coronel, estaba mirando a uno de los 17. Una pausa más larga. Y al padre del coronel que mañana va a presentar los cargos formales ante el tribunal militar correspondiente. Fue entonces cuando el coronel se giró hacia su padre. Papá, dijo, y esa sola palabra, dicha así, con esa voz que ya no era de coronel sino de hijo, cambió toda la temperatura del ambiente. ¿Quieres decir algo? Bautista lo miró a Enzo. Miró a Villena, miró las caras de la gente que se había ido agolpando discretamente en la puerta de la tienda para ver qué ocurría. Y entonces Bautista Soler habló, por primera vez en toda esa tarde, sin que nadie le hubiera preguntado, sin que nadie lo hubiera invitado. Habló. Joven, dijo, mirando a Enzo con una calma que era más demoledora que cualquier acusación, yo no estoy aquí para que me pida perdón. Estoy aquí porque vine a comprar un regalo para mi nieta. Una pausa. Eso es todo lo que quería. El silencio que siguió duró varios segundos. Fue el coronel quien lo rompió. Señor Carvalho, dijo, con esa voz de nuevo, se va a arrodillar frente a mi padre y le va a pedir disculpas. Aquí, ahora, delante de todos. Enzo tardó 2 segundos en moverse. Luego, con una lentitud que tenía en cada centímetro la marca de alguien que está haciendo lo que más le cuesta en la vida, dobló las rodillas y se arrodilló frente a Bautista Soler en el suelo de mármol blanco de la tienda de lujo. Lo siento, dijo Enzo, y su voz era apenas un hilo. Señor, lo siento mucho. Bautista lo miró desde arriba, sin triunfo, sin satisfacción, con la seriedad tranquila de un hombre que ha visto demasiadas cosas reales como para emocionarse con las pequeñas. Asintió una vez y ya, fuera,
en el pasillo del centro comercial, donde se había reunido un grupo de unas 30 o 40 personas que habían ido llegando de a poco, atraídas por el silencio que irradia cuando algo importante ocurre. Pasó algo que nadie había organizado ni pedido. Un hombre de unos 50 años, con ropa de trabajo y las manos llenas de callos, se cuadró, con los talones juntos, el cuerpo recto, el mentón levantado, la mano derecha al borde del ojo derecho. Saludo militar, perfectamente ejecutado. A su lado, una mujer joven lo imitó, torpe pero sincera. Luego otro hombre, luego una chica de unos 20 años. Cuando el coronel Soler salió de la tienda con su padre del brazo, caminando despacio por el pasillo del centro comercial, había más de 30 personas de pie a los dos lados del corredor. Civiles, la mayoría. Gente que no tenía ningún vínculo con el ejército, que no conocía a Bautista Soler, que nunca había oído hablar de la batalla del Paso Alto, pero sabían lo que habían visto. Y uno por uno, a medida que el anciano de 87 años pasaba junto a ellos con su chaqueta rasgada y su estrella de plata en el pecho, le rindieron el único homenaje que un civil puede rendir a un soldado. Se quedaron de pie, en silencio. Las consecuencias de lo ocurrido en la tienda Rialto ese día no tardaron en llegar, aunque llegaron de formas distintas a las que Enzo Carvalho había imaginado en el poco tiempo que tuvo para imaginarlo. Enzo fue suspendido de su puesto esa misma tarde, antes de que la tienda cerrara. La denuncia formal que presentó el coronel Soler ante el Tribunal Militar fue acompañada por los testimonios de 8 testigos presenciales, incluyendo 3 clientes que habían grabado parte de los hechos con sus teléfonos sin que nadie lo supiera. El proceso legal siguió su curso durante los meses siguientes. El establecimiento fue multado por violación del Estatuto de Respeto a las Condecoraciones Oficiales, una ley que pocos conocen, pero que existe precisamente para casos como ese. Villena, el encargado general, fue relevado de su cargo por la empresa propietaria del local. Antes de que terminara la semana, la empresa publicó un comunicado oficial de disculpas que no mencionaba el nombre de Bautista, cosa que el coronel señaló con calma a su abogado y que fue parte de un proceso separado. Enzo Carvalho, según lo que se supo meses después, no volvió a trabajar en ese sector. No porque nadie se lo hubiera prohibido, sino porque hay cosas que cambian a una persona de una manera que no siempre se puede explicar, y arrodillarse en el suelo de mármol de una tienda de lujo frente a un anciano de 87 años al que acabas de llamar chatarra es aparentemente una de esas cosas. Pero la historia de ese día no es la historia de las consecuencias para Enzo. Es la historia de lo que ocurrió después con Bautista. El coronel Julián Soler llevó a su padre en el coche hasta casa. No hablaron mucho en el camino. Nunca habían sido hombres de muchas palabras, ni el uno ni el otro. Era algo que tenían en común sin haberlo acordado. Pero cuando llegaron al apartamento del 4º piso, con el ascensor todavía roto, el coronel subió las escaleras junto a su padre, a su paso, sin adelantarse, sin apurarlo. En el rellano del 4º piso, Bautista sacó las llaves, abrió la puerta y se quedó un momento en el umbral. «Gracias, Julián», dijo, sin mirarlo. El coronel puso una mano en el hombro de su padre durante un segundo. «El gracias te lo debo yo», respondió todavía. Bautista asintió. Entró. La puerta se cerró despacio. El coronel se quedó un momento en el rellano, mirando la puerta. Luego se giró y bajó las escaleras. 3 días después, el coronel Soler solicitó permiso a sus superiores para reparar el ascensor del edificio de su padre con cargo a su sueldo personal. Le fue concedido. El ascensor estuvo en funcionamiento 2 semanas más tarde. Lo que ocurrió en las semanas siguientes con Bautista fue algo que él nunca buscó y que sin embargo llegó. Uno de los testigos presenciales del centro comercial, un periodista freelance que había estado comprando un regalo de cumpleaños, escribió un artículo sobre lo que había visto. Lo publicó en un blog de alcance modesto, sin nombres completos, sin datos que pudieran comprometer a nadie, solo lo que había visto. Un anciano con una chaqueta rasgada, una medalla en el puño,
un coronel arrodillado en el suelo de una tienda. El artículo fue compartido 200 veces el primer día, 4000 el segundo. Al final de la semana tenía más de 1 millón de lecturas. Las cartas comenzaron a llegar al apartamento de Bautista a través del periódico, que había conseguido su dirección con el permiso de su hijo. No eran cartas de famosos ni de políticos, eran cartas de gente común, de veteranos de otras guerras que decían yo también, de hijos de soldados que ya no estaban, de jóvenes que no habían conocido a nadie de las Fuerzas Armadas y que escribían con torpeza sincera cosas como no sé si lo hago bien, pero quiero que sepa que lo recuerdo. Bautista las leía todas, las guardaba en una caja de cartón que puso encima de la estantería, junto a las fotografías del pelotón. No dio entrevistas, no apareció en televisión. Cuando un programa nacional intentó contactarlo para invitarlo, el coronel respondió en su nombre con una frase breve: mi padre prefiere el silencio, siempre lo ha preferido. Eso también se publicó. Y fue, de alguna forma difícil de explicar, la parte de la historia que más gente guardó. Unas semanas después del incidente, en una mañana de sábado que no era ninguna fecha especial, el coronel Julián Soler llegó al apartamento de su padre sin avisar. Traía 2 cafés en vasos de papel y no traía ninguna razón particular para estar ahí, más allá de estar ahí. Subieron las escaleras juntos. Bautista había intentado protestar cuando le habían arreglado el ascensor, diciendo que con las escaleras ya tenía suficiente ejercicio. Pero esa mañana tomó el ascensor sin comentar nada. Se sentaron a la mesa con las 4 sillas de las que solo se usaba una. Ese día se usaron 2. Bautista sacó la caja de cartón con las cartas. Se las mostró a su hijo, sin decir nada. El coronel las miró, tomó algunas al azar, las leyó despacio. Al llegar a una carta escrita a mano en papel, rayado por un chico que decía tener 16 años y que preguntaba cómo se llama el lugar donde están enterrados los compañeros de Bautista para poder ir a llevarles flores. El coronel se detuvo, no dijo nada. Dobló la carta, la guardó en el sobre, se la devolvió a su padre. ¿Vas a responderle?, preguntó. Bautista pensó un momento. Sí, dijo. Y eso fue todo lo que se dijo sobre eso. El último día del mes, que era el día en que Bautista solía ir al monumento del Parque Central, su hijo lo acompañó por primera vez. Llevaron flores, 2 ramos, uno cada uno. Se quedaron allí de pie, frente a los nombres grabados en la piedra, durante un tiempo que ninguno de los dos midió. Bautista encontró el nombre de Miguel, que siempre reía demasiado fuerte. Encontró el de Rafael, que nunca llegó a conocer a su hija. Encontró 8 nombres más, cada uno con una historia que él llevaba dentro con el mismo cuidado con que se lleva algo que no se puede reemplazar. El coronel los leyó todos, sin prisa. Cuando se fueron, Bautista no hablaba. Pero cuando cruzaron la verja del parque, con el sol ya alto y la ciudad haciendo su ruido habitual a su alrededor, hizo algo que su hijo no recordaba haberle visto hacer en mucho tiempo. Respiró profundo y miró hacia arriba, hacia el cielo de esa mañana, con la expresión de alguien que ha puesto una carga en el suelo y ha descubierto que sus hombros todavía funcionan. Eso fue todo, y sin embargo fue suficiente. Hay algo que nadie le enseña a los héroes, porque nadie que lo sabe puede explicarlo con palabras sencillas. Que el valor más difícil no es el que se tiene bajo fuego, en la oscuridad, con el cuerpo lleno de adrenalina y la certeza de que no hay otra opción. El valor más difícil es el que se tiene en la tienda iluminada, frente al chico del gel en el cabello, cuando te llaman chatarra delante de todo el mundo y tienes que elegir entre demostrar lo que eres o simplemente recoger lo que es tuyo del suelo y salir sin decir nada. Bautista Soler eligió lo segundo, no porque no pudiera lo primero, sino porque aprendió hace mucho tiempo que hay cosas que no necesitan demostración, que el honor no es una medalla de 5 puntas prendida en el pecho, que la medalla es solo el recuerdo de que el honor existió una noche en el invierno del 78, en la nieve, en el frío, en la oscuridad, cuando entró por 5ª vez en un sector bajo fuego porque había un hombre más adentro y no iba a dejarlo. Y eso nadie se lo puede arrancar, ni aunque rasguen la tela. El tiempo puede arrugar la piel,
pero no puede marchitar lo que un hombre hizo con ella. Detrás de cada anciano que camina despacio por la calle, apoyándose en las paredes, subiendo escaleras con el ascensor roto, puede haber alguien que una noche hizo algo que hoy permite que tú camines en libertad sin saberlo. No hace falta saber su historia para respetar la posibilidad de que exista. No hace falta conocer su nombre para dejarle pasar primero. No hace falta entender la diferencia entre una estrella de plata y un botón de metal para saber que si algo brilla en el pecho de un anciano con chaqueta de gala, probablemente tuvo un costo que tú no puedes imaginar. Respeta las canas. Son las cicatrices de la historia que no se ven. No olvides a quienes no te olvidaron, incluso sin conocerte, incluso sin saber tu nombre, incluso cuando el frío era de -12 grados y la herida estaba abierta y todavía había un hombre más adentro. Si la historia de Bautista Soler llegó hasta algún lugar dentro de ti, haz algo con eso. Deja en los comentarios cuál fue la lección más grande que te llevaste de este video. Una sola, la que más te pesó. Eso nos ayuda a entender qué historias necesitan ser contadas y nos ayuda a seguir contándolas. Comparte este video con alguien que conozcas que merezca escuchar esto hoy. No hace falta una razón especial. A veces la razón es simplemente que alguien necesita recordar que el silencio de un héroe dice más que el ruido de los que nunca hicieron nada. Suscríbete al canal El Silencio de un Héroe. Cada historia que publicamos existe porque alguien decidió que esos nombres no iban a quedar olvidados. Tú puedes ser parte de eso. El botón de suscripción está justo ahí y no cuesta nada, salvo un segundo de tu tiempo, que es mucho menos de lo que costó cualquiera de las historias que contamos aquí. Hasta la próxima historia, hasta el próximo héroe. El silencio también habla. Solo hay que saber escucharlo.